Canción se llama El Guarache Pachón. Pero ¿quién iba a pensar que iba a decir esas cosas? Perdonen, perdonen público. Si van niños ahí, no escucharon ustedes lo que escucharon. Es cri cri. A todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Llamen al 56 81 20 87 o visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera, como seguramente está fuera Camila. ¿Por qué se llama Hipervínculo tu programa, por cierto? Porque Me han preguntado mucha gente. Sí, porque ya últimamente ves todas las noticias por medio de hipervínculos en internet, entonces Así se queremos llaman ser esas el cosas. hipervínculo Sí, claro. de la radio. O sea, en Facebook, por ejemplo, pones un link Ajá, que se acabaría ese siendo es un el hipervínculo. Entonces es como, Oh. ¿ves? Y el hipervínculo de los psicoanalistas ya está aquí con nosotros, el doctor Juan Antonio Barrera. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, este tema realmente está como para parar los pelos de punta. Y les voy a decir por qué. Porque la depresión, en general distinguimos dos, una que le llamamos depresión mayor, y que es aguda y por un tiempo corto. Y otra que se llama depresión menor, que es crónica y que te está lastimando en términos de las emociones. Generalmente tienes un estado de tristeza y del otro lado digamos que puede estar la felicidad. Y hay una combinación también, se llama trastorno bipolar, donde a veces la persona está muy triste y a veces está muy alegre y los niveles en los neuroconductores están subiendo y bajando todo el tiempo. Pero, y para estas hay como cosas muy prácticas para poder detectarlas. Perdiste un familiar, se murió tu novia, te corrieron del trabajo, te abandonó tu novia. No, conozco gente que se le ha muerto la novia también. Entonces, la cuestión es que son cosas muy graves que generalmente te van a poner triste. ¿Qué pasaría si nosotros como papás estamos creando esta depresión blanca? Porque hay una que se asocia a la Navidad, o sea, y que nos ponemos tristes, pero no es esa de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar es una que es no blanca, sino básicamente invisible, porque la vamos generando nosotros como papás, y la vamos generando desde que los niños son pequeños. Cuando empiezan a llorar, por ejemplo, les das el celular o les das la tableta para que no lloren. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Empiezan a asociar y empiezan a negociar sin que ellos se den cuenta que si yo lloro me van a dar una tableta y yo me voy a entretener. Entonces no aprenden a negociar con sus emociones. Es importante que todos sepamos si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos iracundos, lo que sea. Pero esos niños empiezan a aprender que no hay manera de asociar sus estados de ánimo con algo, porque es como la televisión antes, ¿no? Te ponías a ver la tele y ya te cuidaba la televisión. ¿Qué pasa cuando los niños van creciendo, se convierten en adolescentes, y nosotros como papás les vamos preparando el camino para que ellos sigan su vida, pero no los preparamos para el camino, que son dos cosas completamente diferentes? Les vas resolviendo materialmente la vida. Tengo amigos que sus hijas o sus hijos han salido de la primaria y dicen que los metieron en una secundaria porque esa secundaria tenía la mayor calidad en inglés o en algo en particular. Y la neta es que cuando estás en la primaria no estás pensando en eso, o sea, es una invención de los papás. Y así como eso, les van creando otras necesidades, ellos mismos la detectan, son sus propias necesidades que se las ponen a los niños, y los niños crecen pensando que eso es lo que a ellos les gusta. Acerquémonos a esa depresión blanca que se le llama, yo digo que es transparente, y además nosotros como papás la creamos. Puede ver. Es como, por ejemplo, en la universidad, que dice, oye, para que tengas la mejor educación, entre comillas, te meto al Ibero. Así es. Es exactamente. Y el papá es el que decide. Ahora, la cuestión aquí es que los niños no alcanzan a distinguir hasta dónde sus necesidades están ahí presentes. Pueden ser personas que primero no se van a dar cuenta que tienen esa depresión blanca. Pueden casarse, incluso tener hijos, tener una casa, un perro, un coche, todo lo que entre comillas te han vendido que necesitas para ser feliz. Y son aparentemente funcionales. Y llegan a la consulta no porque tengan un problema relacionado con eso, sino es otra cosa completamente distinta, incluso intrascendente. Y nos vamos dando cuenta que son incapaces de asociar una emoción con una acción. Por ejemplo, se les va la esposa, se les va la novia,
Sí, no importa, no, la vida sigue. Eso te debe generar una emoción, o de rabia, o de enojo, no sé, de tristeza, pero no les pasa nada. Tienen un acontecimiento, les aumentan el sueldo, no pasa absolutamente nada, es decir, se llama aplanamiento emocional. Y recuerdan que antes a los bochitos les ponían unas laminitas para calibrarlos. Sí, claro. Si le pisabas un poquito al acelerador, se supone que tenía que avanzar poquito. Y si le pisabas todo el acelerador, se supone que tenía que avanzar. No avanzan así, están descalibrados emocionalmente hablando. Por lo tanto, se genera igual en su mente, se genera en el cerebro, una no asociación de sus emociones con acontecimientos. Esto es gravísimo. Como si estuvieras viviendo con un robot, ¿no? Te caíste, bueno, no pasa nada, nomás levántate, ¿no? Se cayeron ellos, pues no sé si tenga que llorar o qué tenga que hacer. Y en ocasiones, como no saben cómo manejar, ahí sí tienen un punto en común con todas las otras, los otros tipos de depresiones. Pueden incluso suicidarse porque no le encuentran sentido a la vida. Es como esto que mencionaba, creo que es Víctor Frank, sobre este sentido vacío que tienes para vivir tu vida. Nada más que acá es que te quitan todas las cosas para tu poder sobrevivir. No las tienes y entonces por supuesto que entras en ese vacío existencial. Y acá se genera porque tienen todo y generan ese vacío existencial. O sea, es una paradoja, ¿no? Vives con todas las comodidades y al mismo tiempo no sabes valorarlas, aunque las estés produciendo, no alcanzas a asociar esas emociones a esos estados de ánimo, esos logros, esas decepciones, y terminas como en un descontrol total. Y esto podríamos determinarlo, o se podría decir que es generacional, o sea, ha ido evolucionando con el tiempo, porque ahora sí que en mis tiempos eso no pasaba, o sea, No, en mis por tiempos supuesto. era diferente, era Así es. la educación, así que la letra con sangre entra, el que manda es el adulto, tú debías de tener una enorme tolerancia a la frustración, Sí. porque no siempre se hacía lo que tú querías, como niño no tenías ni voz ni voto, los que mandaban eran los papás, y ahora me da la impresión de que incluso todos los millennials los han apapachado tanto que llegan sin saber nada de la frustración y no les importa hasta perder un trabajo o no tenerlo. Así es. Ya no sienten nada. Sí, es una cuestión generacional que también ha ayudado la tecnología como para neutralizarnos también en las emociones. ¿Ves que alguien se muere en estos hipervínculos? Bueno, se murió, ya. Pasa alguna desgracia y en lugar de ayudar estás filmándolo. Y después se vuelve viral el asunto, de tal suerte que nos vamos deshumanizando. Lo que nos hace seres humanos son justamente nuestras emociones. Sí. Y entonces, si no tienes esa conexión emocional, materialmente, pues eres como un robot que va por ahí en la vida, que está haciendo actividades que no sabes para qué te van a servir esas actividades, y que a final de cuentas no tienes esa capacidad de luchar contra la frustración. Cuando tú estabas seguramente en la universidad, tuviste un sueño, y en ese sueño tuviste que hacer diferentes metas para alcanzar ese sueño, y ese sueño es el que te puede seguir motivando todos los días a pesar de la edad. Si no tienes un sueño para vivir, pues estás también materialmente muerto, o sea, no tienes que hacer más en esta vida. Y eso lo empezaron a generar los papás, incluso en un acto de ignorancia y en un acto de amor también, porque en el acto de amor te dan la mejor educación. Hay lugares en el mundo en donde las personas se forman un día o dos para entrar al jardín de niños. Sí, en claro. el jardín de niños les hacen examen para que puedan estar ahí. Entonces, como papás nos hemos preocupado aparentemente para darles herramientas y en realidad lo estamos obstaculizando o estamos haciendo que ellos no luchen por sus propios objetivos, que no identifiquen sus propias emociones y bueno, tenemos zombies, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta o qué? ¿O ya nos fregamos El los problema es millennials? ese, es que Ya no te está, das ya, cuenta. Pégale al niño, Ya. güey, para El que problema es aprenda. que no te das cuenta. Si en la propia depresión, entre comillas, normal, no te das cuenta que estás deprimido nada más, o no tienes ganas de ir a Cambias tus trabajar, o hábitos. no te Sientes un quieres vacío, bañar. ¿no? Hay un vacío, sí. Pero del otro lado no, porque tienes las cosas resueltas. Y tienes incluso a veces una estabilidad económica, pero no tienes un objetivo en la vida para perseguirlo. O sea, la vas viviendo nada más por vivirla, pero no tienes esa capacidad. Pobre Camila. Oiga, doctor, yo tengo una duda, porque ahora sí que no es por cargarle la pila a ciertas Pero no escuelas, haciendo pero hay unas nada. escuelas tipo Montessori que como que los dejan hacer lo que se les dé su bendita gana. Sí. Eso también se lo aplican los papás en la vida y en todo, entonces, como dice usted, los niños, ¿qué? Como los ¿Qué les diablitos, espera? los chavitos que asaltan y que no les hacen nada. De hecho, el papá de uno de ellos va a demandar a la policía porque dice que su hijo nada más era una travesura estar asaltando gente. Sí. Así es.
Pero ves, por eso yo sí haría algo y tú no. No, yo no. Pero vamos, ese es como el común denominador, lo que decía el Checo de los niños Montessori, que, o sea, que hacen lo que llegan les a la da la escuela y es lo que tú quieras. En todos los lados necesitas límites para poder funcionar. Un niño o cualquier persona te está pidiendo a gritos límites. Digo la verdad, o sea... Incluso hasta los que son más rebeldes, porque Sí. te están diciendo, yo no sé qué hacer con mi propia vida, por lo tanto hago tanto desmadre. ¿A dónde No, quiere dime que qué vaya? hago, o sea, no, márcame. Y se algo. necesita un papá que tenga las neuronas bien conectadas, que entienda que se vive en la vida con valores. Si no hay esos valores, no tienes absolutamente nada. Es la travesura que estás mencionando. O sea, pero además, como papás, se bloquea la corteza prefrontal y cuando amas a alguien se bloquea de todos modos. Y entonces un acto que puede ser muy malo, lo minimizas. Y ese es, digamos que el efecto, la falta de límites, la falta de educación con valores. Y el hecho de que si no sabes tú cómo guiar tu propia vida como papás, ¿cómo vas a guiar la vida de tus hijos? Estás materialmente perdido. Pobre Camila. Te digo que no siento nada. Entonces, dime lo que quieras. No me importa. No me importa No sirven nada. las palabras sino los hechos. Cuando tú quieres educar y le llamas la atención a tu hijo, pero tú eres un desmadre para vivir tu vida, ¿qué autoridad moral puedes tener y a quién puedes seguir? Van a seguir a las personas que están más cercanas, que puede ser un líder disfuncional, y que si los premia de alguna forma por hacer cosas disfuncionales, ahí se van a mantener. Entonces van a regresar nuevamente esas personas a delinquir y se va a hacer ese mismo círculo vicioso porque no hay manera de detener. Doctor Juan Antonio Barrera, pues muchísimas gracias. Pues, no veas que no, yo soy re buen papá, mi hijo es bien educado. No, sí, tu hijo es bien tranquilito. A diferencia, mano, No, porque yo tú sí a estoy esa edad ya enseñando. estabas, ya creo que hasta en la cárcel, ya estás en el tribilín Estaba en ahí, tú, Tribilín, fíjate ¿verdad? nomás. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo encuentra la gente? Mañana damos conferencia de este tema, 12 del día a 1 de la tarde, en mi red, Facebook, Juan Antonio Barrera, 5519-3753. Doctor Juan Antonio Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a hacer una pausa porque los cortes están bien largos y vamos a hacer un microcorte y luego corte y luego Eugenia Ruiz para subir la tensión sexual aquí con el Checo. Pobre ¿Y qué Eugenia, más de les veras, digo? creo que Sí, tiene venimos. novio. Mismo dormirse al instante que dormirse.